El cielo ha sido observado durante siglos, en busca de señales, cuerpos errantes, o respuestas a preguntas que la humanidad ni siquiera ha sabido formular aún. Pero lo que el telescopio James Webb ha logrado detectar no es solo un visitante del espacio profundo. Es un intruso que se comporta como si desafiara nuestras leyes físicas. Mucho más flexible, mucho más brillante y tan indefinible como pocos. Hoy puedo decirlo en voz alta. Esto podría no ser natural. Algunos lo han denominado TESMI/Atlas. Pero para muchos dentro de la comunidad científica, es ya el objeto más misterioso que ha cruzado nuestro sistema solar. Y lo que el telescopio más avanzado de la historia ha revelado sobre él ha generado silencio y miedo entre los expertos, incluso dentro de la NASA. Todo comenzó como tantas otras veces. Una anomalía en los datos, un movimiento extraño en el cielo, una sombra fugaz que atravesaba los sensores de Atlas. El sistema de alerta temprana que vigila el espacio en busca de posibles amenazas. Entre el 25 y el 29 de junio, telescopios automáticos ubicados en Hawái y Sudáfrica captaron algo que no cuadraba con ninguna trayectoria conocida. A simple vista parecía un asteroide cualquiera, pero pronto los cálculos orbitales revelaron lo imposible. Ese objeto no venía de nuestro sistema solar. 3Mino/Atlas, como ahora se le conoce, fue identificado como el tercer objeto interestelar jamás registrado por la humanidad. Lo más desconcertante no es solo su procedencia, sino su velocidad. Más de 245.000 kilómetros por hora. Y por si fuera poco, su brillo no coincidía con lo esperado de un cuerpo rocoso. Reflejaba la luz como si estuviera cubierto de metal pulido. En ese momento, todos los ojos se volvieron hacia el único instrumento capaz de ofrecer respuestas claras: el telescopio espacial James Webb. Cuando el James Webb apuntó hacia el misterioso 3Mini/Atlas, la comunidad científica esperaba encontrar un cometa o un asteroide común. Sin embargo, lo que devolvieron sus sensores fue cualquier cosa menos eso. No había rastro de una cola cometaria. No había gas, polvo ni emisión visible. Y lo más preocupante, presentaba una aceleración no gravitacional, es decir, movimientos que no pueden explicarse únicamente por la fuerza de la gravedad. Este tipo de comportamiento sugiere que algún tipo de propulsión podría estar involucrada. Las alarmas comenzaron a sonar, y entre los primeros en reaccionar estuvo el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, quien años atrás había afirmado que Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, podría haber tenido un origen artificial. Ahora, con la nueva información captada por el James Webb, Loeb no solo reafirmó su teoría, sino que fue más allá. Este nuevo objeto podría ser el mejor candidato hasta ahora para considerar una procedencia artificial. Y si esto es cierto, entonces el James Webb no solo ha captado la imagen de un objeto en el espacio profundo, sino posiblemente una tecnología que no fue creada por nosotros. Este no es el primer visitante interestelar que nos desconcierta. En 2017 apareció Oumuamua, con su extraña aceleración. En 2019, Borisov cruzó nuestro sistema solar como un cometa mucho más convencional. Pero ahora, con la aparición de 3Ai/Atlas, nos enfrentamos a un patrón más inquietante: encuentros que desafían la casualidad. Porque, después de siglos sin detectar ninguno, ahora los objetos interestelares aparecen uno tras otro. Algunos científicos especulan que esto se debe simplemente a los avances tecnológicos. Pero otros comienzan a pensar que algo ha cambiado. No es que tengamos mejores ojos, sino que están llegando más objetos. Y si ese es el caso, debemos preguntarnos: ¿es esto una coincidencia o un patrón? ¿Un flujo aleatorio de material estelar o una serie de sondas silenciosas que penetran nuestro sistema solar con un propósito desconocido? Uno de los factores que más intrigan a los astrónomos es el brillo anómalo de 3Ai/Atlas. Según Loeb, para que un objeto sin superficie metálica brille con esa intensidad, tendría que tener un tamaño gigantesco, de hasta 20 kilómetros de ancho. Pero si no es tan grande como parece, entonces la única explicación sería una superficie altamente reflectante.
construida, diseñada para reflejar luz, quizá para ser vista, detectada o camuflada. Y si lo que estamos observando no es un cometa, sino una estructura, un artefacto que atraviesa el espacio con un propósito que apenas comenzamos a entender. Mientras los telescopios del mundo entero apuntan hacia 3-Atlas, la NASA guarda silencio. Y el silencio, como bien sabemos en el lenguaje científico, suele ser la forma más ruidosa de reconocer el miedo. Aunque la NASA publicó algunos datos iniciales, lo cierto es que muchas de las imágenes captadas por el James Webb no han sido analizadas completamente. En foros científicos se ha filtrado que parte de los datos fueron clasificados y que algunos informes quedaron bajo revisión permanente. Una frase que, este contexto significa, no se publicará nada más hasta nuevo aviso. Astrónomos independientes aseguran que el telescopio captó estructuras en el objeto que no corresponden con ningún patrón natural conocido. Simetrías, reflejos con curvas precisas y una geometría que recuerda más a un diseño que a una formación aleatoria. Incluso se habla de fluctuaciones térmicas que no coinciden con la exposición solar del objeto, lo cual abre la puerta a una posibilidad inquietante. ¿Estamos ante una nave espacial en reposo? Durante semanas, los centros de monitoreo esperaron alguna señal secundaria. Una transmisión de radio, un pulso magnético, cualquier indicio de actividad artificial. Pero 3AU/Atlas permanecía en completo silencio. Demasiado silencio. Y ahí es donde la preocupación aumentó. Porque lo verdaderamente inquietante no es la ausencia de señales, sino que esa ausencia podría ser, en sí misma, una señal. En teoría, un objeto natural debería interactuar con su entorno, dejar una huella, reflejar partículas solares, emitir calor, alterarse por la radiación. Pero este objeto parecía no estar afectado por nada. Era como si estuviera blindado, dormido o, peor aún, funcionando bajo principios físicos que aún no comprendemos. Y si no fue enviado para comunicarse, sino simplemente para observar. Y si 3-Atlas no busca ser detectado, sino comprobar qué tanto hemos aprendido. En un intento por entender su estructura, algunos científicos aplicaron análisis de Fourier a las fluctuaciones de luz registradas. Lo que encontraron fue una repetición armónica, una especie de firma matemática compuesta por proporciones que aparecen en la geometría sagrada de antiguas culturas humanas. La proporción áurea. La secuencia de Fibonacci. Estructuras numéricas que han guiado tanto a la biología como al arte durante siglos. ¿Cómo es posible que un objeto del espacio profundo presente patrones que resuenan con nuestra propia historia simbólica? ¿Estamos proyectando sentido donde no lo hay? ¿O estamos frente a algo diseñado para ser comprendido por mentes como la nuestra? Lo inquietante es que, si este objeto fue creado por una civilización avanzada, podría haber sido diseñado de forma que múltiples especies, sin importar su lenguaje, puedan descifrarlo mediante matemáticas. Un mensaje universal, sin palabras, pero imposible de ignorar. Lo más perturbador no es su forma, su velocidad ni su silencio, es lo que representa para nosotros como especie. Porque, si 3i/Atlas es artificial, entonces debemos considerar la posibilidad de que no estamos solos y nunca lo estuvimos. El telescopio James Webb, al capturar este objeto, podría haber revelado no solo una sonda interestelar, sino un recordatorio de que nuestra civilización apenas está comenzando, mientras otras quizá millones de años más antiguas ya recorren el universo en silencio. Y si 13i/Atlas no es el primero ni será el último, entonces tal vez siempre estuvieron ahí y simplemente nunca supimos verlos. Durante siglos hemos mirado al cielo buscando respuestas, sin darnos cuenta de que la verdadera pregunta era otra. ¿Estábamos preparados para encontrarlas? El James Webb no solo nos ha mostrado galaxias lejanas o el origen de estrellas y exoplanetas. Tal vez nos ha mostrado algo mucho más inquietante. Una presencia. No una invasión. No un mensaje evidente. Sino algo más sutil, más elegante, más perturbador. Una anomalía que observo en silencio.
3.V/Atlas podría ser cualquier cosa. Una roca. Interestelar, una sonda, un eco de otra civilización, o un espejo que refleja nuestros propios límites. El silencio de la NASA no confirma ni niega nada, pero en ciencia, el silencio absoluto suele significar una sola cosa: miedo a lo desconocido. Quizá no sea una amenaza, tal vez sea una señal, una forma de decirnos que no somos los primeros ni los únicos, que, en algún rincón del universo, otros ya recorrieron este camino y ahora nos observan mientras comenzamos a comprender el lenguaje del cosmos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que lo que vio el James Webb fue una estructura artificial? ¿Estamos siendo observados o simplemente estamos empezando a ver lo que siempre estuvo ahí?